Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque se acercó a nuestra cama, nos besó, nos abrió los ojos y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas. ¿Qué vimos el viernes? Terminamos el libro de Oseas, fíjese, y aprendimos que los primeros 13 capítulos nos hablaron sobre el pecado y el juicio que le viene a Israel por desobediente, fíjese, la casa de Israel, y también a la casa de Judá. Y el último capítulo nos habló del llamado de Dios. Dios siempre preocupado, llamando a su pueblo, fíjese, que regresen en arrepentimiento, que regresen a Él, fíjese, como lo sigue haciendo hoy. Todavía hoy Él nos sigue llamando para que regresemos. Y podemos ver de nuevo al Señor llamando a su pueblo, fíjese. Hoy vamos a dar la introducción del siguiente libro que vamos a estudiar. Y este libro también nos habla de que el Señor está llamando a la gente, está llamando a todo el mundo a que regresen, fíjese. Es el libro del profeta Jonás. Los estudiosos dicen que es un libro difícil de interpretar y es un libro que todos conocemos, judíos y cristianos, inclusive los niños lo conocen, porque se les cuenta la historia en la escuela dominical. Suele presentarse como la aventura de un profeta que recibe una instrucción y se rebela, no quiere cumplirla, pero milagrosamente sobrevive, fíjese, ya que pasa 3 días y 3 noches en la panza de un pez. Cuando lo leemos nosotros superficialmente, que no le ponemos la atención debida, se asume que la historia es sobre Jonás, fíjese, sobre el profeta Jonás, pero realmente este libro se trata de la relación, fíjese, de Dios con los gentiles, el corazón de Dios, siempre haciéndole el llamado a todos a que regresen, fíjese. A Jonás Dios le da la instrucción de ir a hablarle a los ninivitas, que vaya a Nínive a predicar. Pero mire, hagamos un paréntesis y preguntémonos quiénes eran los ninivitas. Nínive era la capital de los asirios, fíjese. Y los asirios se dieron a conocer por su crueldad, por eso se dieron a conocer. Y según los registros de la historia, los ninivitas se encontraban entre los pueblos más sanguinarios de la tierra, fíjese, de la antigüedad. Y se enorgullecían de ejecutar a sus víctimas, exponiendo sus cuerpos, fíjese, destrozados. Prácticas de torturas terribles, perforaban los ojos, dice, fíjese, los desollaban vivos a sus víctimas, a sus prisioneros. Eran conocidos por su deshonestidad, por su arrogancia, por su crueldad y falta de escrúpulos, dice la historia. Y nos tenemos que hacer nosotros estas preguntas cuando estudiamos, ahora que vamos a estudiar los 4 capítulos. Solo tiene 4 capítulos este libro, es pequeñito. Jonás vivió en los días de la gloria, mire, de los ninivitas. Estaban en el apogeo, estaban en lo más alto ellos. Y ahí con esa gente cruel, que Jonás sabía perfectamente cómo eran, ahí lo manda el Señor a que vaya a predicar. Yo no culpo a Jonás porque no quisiera ir. Fíjese, la mayoría de los estudiosos de la palabra se centran en el carácter de Jonás, pero es más importante conocer el carácter de Dios. Fíjese. Tenemos que mirar abajo a Jonás,
Pero también tenemos que mirar hacia arriba para conocer y ver el corazón de Dios. Muchos elementos se encierran en esta historia. Elementos morales, de carácter, de ética, cómo pensaban las otras naciones, cómo piensa el pueblo hebreo. Y por supuesto que la profecía es sobre salvación. Y ya dijimos que cada vez que nosotros leamos la palabra salvación, estamos hablando de Jesús, porque ese es su nombre en hebreo, Yeshua, y quiere decir salvación. Siempre que estudiemos la Biblia, tenemos que buscar a Jesús en lo que estamos leyendo, porque la Biblia es cristocéntrica. Jesús está desde el principio, desde Génesis está Jesús. Está en la ley y los profetas. Todo esto se trata de Jesús, el Mesías de Israel. El libro de Jonás es uno de los libros más difíciles de la Biblia, porque se trata de lo sobrenatural. De eso se trata. Pero si nosotros creemos en lo que dice la Biblia, si nosotros lo creemos en el corazón, que Dios creó todo en 6 días y que el 7º día descansó. Si creemos que Dios puede partir el mar en 2, como sucedió en la salida de Egipto, y que puede hacer que a una anciana de 99 años dé a luz a un bebé, fíjese, o que el agua se convierta en vino, entonces no tendremos nosotros ningún problema en creer en el libro de Jonás. Los escépticos no pueden creer que haya sido tragado por un pez. Ellos no lo creen, fíjese. Pero este libro, tenemos que ver cuándo fue fechado, cuándo se escribió este libro, yendo a la historia. Está fechado en el año 765 a.C., en el tiempo del reinado de Jeroboam I, que reinó en el año 793 al 765 a.C. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14 y versículo 25, nos da una información. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Yahweh, Dios de Israel, la cual él había hablado a su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. O sea, aquí nos está dando información de quién era el padre de Jonás, del nombre de Jonás y quién era su papá. Entonces, después de leer este versículo, nos damos cuenta que Jonás es un personaje histórico. No es un cuento con moraleja. Jonás vivió y practicó su ministerio en el momento histórico, cuando Israel era oprimido, fíjese, por su pecado, por su desobediencia. Después de la división del pueblo por la idolatría de Salomón. Cuando Jeroboam I reinó sobre Israel, también, fíjese, conocido como el Reino del Norte. Cuando oiga usted el Reino del Norte, es Israel. Cuando usted oiga Efraín, también es Israel, porque así lo llamaban. Y esto es muy importante que quede, fíjese, en nuestra memoria, que lo guardemos ahí, porque es la historia básica de la Biblia. El Reino del Norte, la casa de Israel o Efraín, ahí fue donde quedaron las 10 tribus. ¿Se acuerda cuando hubo la división? Y su capital es Samaria. Y la gente se pregunta qué pasó con los rubenitas. ¿Por qué solamente hay judíos? La gente se pregunta. Pero fue por esta división que 10 tribus se fueron al norte y solo 2 tribus se quedaron en el sur, que es Judá y Benjamín. Y a Samaria le llegó gente de Asiria, fíjese, para cuidar ese territorio, donde se mezclaron con los pocos
que habían quedado, la gente pobre habían quedado ahí, en ese lugar. Y entonces los asirios llevaron gente ahí para que se mezclaran. Fíjese, y de ahí es donde salieron los samaritanos. Por esa causa los judíos y samaritanos no se llevaban. Y aunque los samaritanos adoptaron el culto a Yahweh, fíjese, Judea los considera impuros. Ellos dicen que son mezclados y nada más. Hay dos opiniones respecto al libro de Jonás, que es una historia alegórica para niños de una verdad espiritual, con el propósito de enseñar una moraleja. Y muchos críticos lo ven de esta manera. O se puede hablar literalmente. Lo que pasó, pasó, y lo que está relatado en este libro es real. Se le da un reconocimiento histórico porque tiene lugares determinados este libro de la antigüedad. Y esta es la forma más indicada de ver el libro de Jonás, porque no hay ningún indicio, fíjese, de que sea una historia de ficción. Para empezar, a Jonás se le identifica como el hijo de Amitai, como leímos en Segunda de Reyes en el capítulo 14, que en el segundo párrafo dice así, se lo leo: la cual él había hablado a su siervo Jonás, hijo de Amitai profeta, que fue de Gat-Hefer, un lugar del reino del norte. Primeramente, la verdad de esta historia no se encuentra en el Viejo Testamento, como nosotros pensamos. La verdad de esta historia se encuentra en el Nuevo Testamento. Fíjese, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, 39, le leo desde el 38. Mire cómo dice: entonces les respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Aquí mire Jesús hablándonos. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que en este lugar, dice, y he aquí uno más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Aquí vemos que Jesús está hablando de lo que sucedió en Nínive. Y aquí está comparando con otro personaje histórico, con la reina de Sabá. Fíjese. Y era la reina del sur. Y está diciendo que así como estuvo Jonás en el vientre del pez, así también estará el Hijo del Hombre. Mire, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y podemos ver que Jesús pensaba de Jonás, no pensaba de Jonás como una metáfora o un cuento de ficción para contar una moraleja. No. Jesús, nuestro Mesías, considera a Jonás un personaje real y la historia de Nínive una historia real, porque es Jesús hablando. La única evidencia profética que será entregada a los judíos, Jesús dice, es la señal de Jonás. Así que Jesús consideraba el libro de Jonás serio, porque él tiene que cumplir esta profecía. Fíjense, esta misma señal de Jonás, Jesús la tiene que cumplir.
Fíjese, Jonás viene de la región del reino del norte y de toda esta región que después se va a llamar Galilea de los gentiles, donde creció Jesús. Ahí fue donde el Señor se paseó por esas calles. Ahí creció. Y realizó la mayor parte, dice, de su ministerio en esta región del norte. ¿Y por qué Galilea de los gentiles? Porque ya dijimos que a este lugar los asirios trajeron de su gente para que se mezclaran con los pocos que habían quedado de Israel. Hicieron una gran mezcolanza ahí y se van a convertir en los samaritanos. Jonás predicó en el mismo lugar donde Jesús tuvo su ministerio, fíjese, y predicó. También es interesante, fíjese, cuando leemos en Juan 7:45, donde los fariseos mandan a los alguaciles a que prendan a Jesús y que lo lleven a prisión. Mire cómo dice en el 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No lo pudieron apresar después de oírlo hablar. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Fíjese, ¿cómo que nunca se ha levantado profeta? Si estamos leyendo que de este lugar fue llamado Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Pero ellos dicen: nunca se ha levantado profeta. Fíjese, no conocían ni siquiera su historia. Fíjese, y aquí hay un principio. Nosotros no podemos creer todo lo que oímos y no podemos creer de los eruditos, de los estudiosos que vienen y nos explican cosas así como estamos leyendo aquí. Mire, los fariseos eran los conocedores, eran los estudiosos de la palabra de Dios y se suponían que se conocían la historia, pero re bien. Pero nos estamos dando cuenta que ellos ni siquiera conocían la historia de su pueblo, porque están diciendo que no había profeta en ese lugar. Aquí lo dejamos porque el tiempo me ganó y mañana vamos a seguir escudriñando la escritura para ver lo que nos dice el profeta Jonás. Pero le vamos a dar gracias a Dios, mire, por las peticiones contestadas y por las que están pendientes. Yo le ruego que se una aquí conmigo y que me ayude a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos y bendecimos tu nombre, porque nos hablas verso a verso, Señor. Gracias por la bondad de habernos dejado tu palabra, que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Y Señor, rogándote que les quites el velo, para que también ellos puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Señor, aquí te ponemos las peticiones de tu pueblo. Y te estamos rogando por Mabel de Saunde, que va a ser operada de un riñón. Y Señor, te pedimos, te suplicamos, que tú pongas tus manos sobre la mano del doctor Federico Velázquez, que es el que la va a operar, Señor, para que todo salga bien.
te estamos rogando, Señor, que la bendigas. También te pedimos por la familia de Marci Ta, de Ecuador, que está pidiendo trabajo para toda su familia, Señor, para su hija Elizabeth, para Patricio, para Fernando, Ángel, Mayra, Adriana y sus nietos, Señor. Escucha esta oración, Padre Santo, esta petición, Padre bendito, y concédele tu protección y guárdalos en tus manos, Padre Santo. Te rogamos por Edith Guadalupe Chesendés, para que su hijo Edwin aparezca, Señor. Ayuda a esta mamá que está preocupada, Señor. Te suplicamos tu ayuda, Padre. Y también que la sanes de sus rodillas. Tócala, mi Señor. Por Ana Sofía Martínez Díaz, esta nenita de 3 años, con la enfermedad de Zika, Señor. Te suplicamos un toque tuyo para que esta niña quede libre de esta enfermedad. Te pedimos por Rocío Alvarado, ya que sus ojos se nublan. Pon tu mano preciosa, Señor, para aclararle la vista. Te lo suplicamos. Y oramos por la hermana Marilyn, para que tú, Señor, la llenes de tu paz, que pongas paz en su corazón, esa paz interior que solamente tú puedes dar. Por nuestra querida hermana Chepita, Señor, te estamos rogando un toque tuyo para que tú deshagas ese coágulo que ella tiene en su corazón, Padre. Te pedimos que pongas tus preciosas manos sobre Federico Figueroa y que ayudes que ese tratamiento sea todo un éxito, Padre. Ponemos en tus manos a Nicolás Velázquez, de 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor, para que este niño quede sano, Padre Santísimo, con un toque tuyo. Por Dylan, Señor, te lo ponemos en tus manos, ya que supimos que este fin de semana de nuevo lo llevaron al hospital, Señor. Este niño solo tiene 15 años, Padre. Tiene agua en el cerebro. Ayúdalo, Padre bendito, para que seas tú, Señor, el que lo sane. Tócalo, Señor. Y te rogamos por los corazones de estas 3 hermanas, Griselda, Raquel y Eneida, para que seas tú quien toque sus corazones y para que puedan tener una relación contigo, mi Señor. Por el hermano Juan, para que le ayudes y pueda ser usado en tu ministerio, Padre. Por su hermana Noemí y su sobrino Daniel. Bendice esta familia, Señor. Por Ivania Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia, Padre. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con ojos de misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. Ayuda a esta familia. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas. Sánalo, mi Dios, pero antes háblale a su corazón. Que te reconozca como su Salvador, para que tenga una relación contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Señor, la dejamos en tus manos. Por Julieta, Señor, te pedimos de todo corazón que la ayudes. Solo tú puedes hacer posible este milagro. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños. Tócala, Señor, ayúdala. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos y todo lo hacen con tanta alegría, Señor. Por favor, Señor, manda ángeles a su casa con un toque de sanidad tuyo, Señor. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días. Tócalo, Señor, háblale, que pueda oír tu voz, Padre. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Y por ese grupo de jovencitas de Honduras que está siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Llámalos por nombre, porque son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor. Prospéralos, ayúdalos para conseguir sus sueños. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones, Padre. Tócala, sánala, Padre Santísimo. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carol, Señor, llena esas casas de tus ángeles, Señor, que las cuiden y que las protejan, Padre. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Y por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan,
para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Padre, y le recuerden lo que aprendió de niña, Padre Santísimo. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón, Cuba, Ecuador y Brasil, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar la vida eterna, porque todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra, pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.